Saludos cordiales, muy buenos días, deseo que estén bien. Saludos cordiales desde Ciudad de Guatemala. Soy Carlos Manuel Orellana de Iglesia Cristiana Verbo Sur y es para mí un gran privilegio, una gran oportunidad para compartir con ustedes la palabra del Señor un domingo más. Deseo animarle a que siga la serie que hemos estado desarrollando en las últimas semanas y meses. Y esta mañana yo espero que la palabra sea de bendición para usted. Vamos a orar brevemente y le quiero pedir que abra su Biblia, que tenga su Biblia a la mano. Vamos a revisar varias escrituras muy interesantes, muy bonitas. Y estoy confiado de que usted va a ser edificado. Amén. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, por tu bondad, por tu generosidad. Señor, de verdad, gracias por tu guianza, por tu consejo, por tu revelación para con nosotros. Queremos pedir que tú bendigas este mensaje, que tú bendigas la palabra que va a ser anunciada y que todos crezcamos, maduremos y el resultado de todo esto sea que confiamos más en ti, tenemos más fe en ti y tenemos la certeza y plena seguridad de que tú nos vas a llevar a un buen lugar. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén. La palabra de Dios tiene muchas enseñanzas y tiene muchas imágenes literarias para describirnos a nosotros, para explicarnos cómo es nuestra relación con Él. Y en esta semana, en un paseo vespertino junto con mi esposa, observábamos que los árboles, cómo eran movidos por el viento que procedía del norte. Y muy interesante que por donde el camino que nosotros tomamos, la ruta que tomamos para salir a caminar, estaba llena de ramas, trozos de madera, hojas secas, y yo reflexionaba acerca de eso y esto me llevaba a recordar, el Señor me llevaba a la escritura de Salmo número 1 y sus primeros 3 versículos. Así que le quiero rogar que me acompañe a Salmo número 1 y vamos a revisar versículos 1, 2 y 3. El Salmo solo tiene 6 versículos, por lo que podríamos leerlo todo, pero por razón del tiempo vamos a ir un poquito más rápido. Usted se recordará lo que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y no sé cuántos de ustedes se han tomado el tiempo de buscar en el diccionario la palabra escarnecedor o escarnecer, y es hacer mofa, son burladores, son esas personas que se ríen de nuestra fe, se burlan de nuestra forma de comportarnos, son aquellos que ponen apodos en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Esos son los escarnecedores. Y aquí la palabra de Dios nos dice que somos benditos, somos felices, somos dichosos, somos bienaventurados cuando no nos hemos sentado en una silla a la par de estas personas. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y mire qué palabra la que utilizaron en esta traducción, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Qué maravillosa promesa. Yo creo que todos anhelamos prosperar y ser bendecidos y tener éxito en lo que emprendamos en esta vida, ya sea en nuestros asuntos familiares, en nuestros negocios, en nuestro trabajo, por qué no decirlo, en las finanzas, pero también debemos aspirar, anhelar, tener éxito en nuestro ministerio y en nuestra vida espiritual. Ahora, aquí usted puede darse cuenta de que en los salmos, que son poemas espirituales, podríamos decirlo así, aquí el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, asemeja a las personas a árboles. Debemos tener el contexto de que esto fue escrito en Israel hace más o menos unos 3000 años, un poquito más probablemente, y
pues es una tierra árida y en ese contexto tiene mucha relevancia, mucho significado que hablemos de árboles plantados junto a corrientes de aguas. Ciertamente cuando uno viaja en el oriente de Guatemala, particularmente algunas partes de Guastatoya o de Zacapa, uno se da cuenta la importancia del agua en esos ambientes. Definitivamente no es lo mismo crecer en medio de un campo yermo, un campo árido, un campo lleno de piedras, que a la orilla de corrientes de aguas frescas. Y es muy interesante. Si usted ha viajado al oriente de nuestro país, usted se puede imaginar el Valle del Motagua y cómo contrasta, particularmente en época de verano. Todo está marrón, todo está café, todo está seco y solamente la vegetación alrededor del río Motagua está verde y pareciera que ahí no pasa nada malo. Este día yo quisiera preguntar, ¿dónde está usted sembrado? ¿Dónde, si nosotros fuéramos árboles, en qué tipo de terreno estamos sembrados? Y claro, la pregunta es un poquito complicada porque pues tenemos claro de que el ser humano tiene pies, tiene voluntad y puede establecerse donde quiere, mientras que el árbol, una vez que ha sido sembrado, ahí se queda. Pero por favor acompáñeme en esta imagen, vamos a dejar, si usted me permite la expresión, vamos a dejar volar un poco la imaginación y pensar que los árboles se pueden mover. De hecho, mientras hablo de esto me recuerdo de una de las obras de C.S. Lewis, ese gran escritor del siglo pasado, y él en uno de sus libros de las Crónicas de Narnia precisamente habla de árboles que caminan, árboles que hablan, árboles que pelean batalla junto a su rey, Aslan. Entonces le dejo la inquietud para que si usted nunca ha leído también las Crónicas de Narnia, le dé una repasada. Ahora entiendo de dónde este hombre sacó la idea de árboles que hablan o que caminan y que se mueven. Regresemos a nuestra imagen original. Estamos hablando de árboles plantados junto a corrientes de aguas frescas. ¿Dónde estamos plantados? ¿De qué se alimentan nuestras raíces? Y aquí podríamos seguir construyendo, edificando sobre este argumento en cuanto a dónde hemos sido plantados. Hemos sido plantados en un jardín, hemos sido plantados en un campo abierto, hemos sido plantados junto a otros árboles de nuestra misma especie, o hemos sido plantados en un lugar probablemente no tan amigable o tan amistoso para el crecimiento de un árbol. Aquí en mi Biblia encontré el siguiente versículo porque, digamos, yo quiero vincular la idea de qué nos estamos alimentando. Ese árbol plantado junto a aguas o corrientes de agua, sin ser agrónomo, nos podemos imaginar que ese árbol siempre va a estar bien, siempre va a recibir agua fresca, sus raíces van a buscar chupar los nutrientes que corren o fluyen en esas corrientes de agua. Y no importa si hace calor, no importa lo que pase alrededor, el alimento, el sustento de este árbol va a estar garantizado. En el contexto actual, nosotros somos si nosotros fuéramos árboles, yo me pregunto de dónde nos estamos alimentando, de dónde recibimos nuestro sustento diario. Y en las condiciones mundiales en que estamos viviendo, es muy fácil que nos alimentemos de noticias malas, que nos alimentemos de reportes negativos, y eso nos lleva a preocuparnos. Yo quiero que usted piense en esto. Cuando usted ve las noticias, lee el periódico o le llegan reportes en sus redes sociales de eventos que están siendo causados por la situación que estamos viviendo, es muy probable, 99% de posibilidad de que usted se va a preocupar.
Es la consecuencia, es el efecto casi natural de escuchar reportes negativos. Por naturaleza nos vamos a preocupar, porque todas estas malas noticias generan incertidumbre, temor, ansiedad en nosotros. Mientras que si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, en la ley del Señor, y meditamos en ella, vamos a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. No sé si usted logra ver ahí la diferencia. Y podemos confundirnos, pero aquí hay dos palabras clave: meditar y preocupación o preocuparse. Son dos ejercicios mentales. Si usted se pone a pensar, si usted se detiene a pensar esto, ambas cosas, ambos verbos implican un ejercicio mental. Cada uno de nosotros lo hace, esté consciente o no de ello, pero cada actitud, cada ejercicio tiene un resultado diferente. Cuando nos preocupamos por las noticias y los reportes negativos, se nos sube la presión arterial, nos da reflujo, gastritis, colon irritable, en fin, muchos problemas. Pero cuando nosotros meditamos en la ley del Señor, eso nos debe de llevar a ser como un árbol saludable que está plantado junto a aguas y corrientes de agua, que vamos a dar fruto en nuestro tiempo, un buen fruto, y que la hoja no va a caer, y que todo lo que hace nos va a llevar a un éxito, nos va a llevar a prosperar. Y ojo, por favor, no vaya a pensar que esto lo estoy hablando de un éxito financiero, económico o material. No. El éxito en el reino de los cielos cubre todos los aspectos de nuestra vida. El éxito en el reino de los cielos es integral. Y para que nosotros pudiéramos hacer una diferenciación más clara, quiero leerle lo que le mencionaba que está aquí en mi Biblia. Hay una nota que explica ese verbo meditar de día y de noche. Aquí dice que esa palabra que aquí traducimos en español como medita viene de una palabra hebrea que es hagá. Es en el diccionario de Strong 1897, es la palabra número 1897, y significa reflexionar, gemir, murmurar, cavilar, el hacer un sonido quedo como el de un suspiro, meditar o contemplar algo mientras se repiten las palabras. Hagá representa algo distinto a la palabra meditación, lo cual solo puede ser un ejercicio mental. En el pensamiento hebreo, el meditar acerca de las escrituras implica repetirlas silenciosamente con un sonido suave y sordo, a la vez que se abandona por completo cualquier distracción externa. Y sigue ahí dando una explicación de qué implicaciones tiene la reflexión y la meditación en la cultura hebrea. Hace unos años, muchos de ustedes conocen y saben de nuestro amigo y hermano Arnoldo Obando, y él, con tu permiso, Arnoldo, me voy a permitir contar esto. Nos contaba hace muchos años, él tuvo una situación muy difícil que enfrentar y pues no sabía qué hacer, y nos contaba él que él se sintió impulsado a ir a un bosque, a un lugar en el campo, y de hecho también fue siguiendo el consejo de otro hermano que asistía a la iglesia en ese entonces. Él recibió el consejo de ir e irse al campo y buscar el rostro del Señor, escuchar la voz de Él, la voz de Dios. Y efectivamente este hermano, Arnoldo, se fue a un lugar, no sé qué lugar habrá sido, él solo, sin distracciones, antes del teléfono celular, antes de las redes sociales fue esto, y nos contaba él, o por lo menos esa es la parte que yo me recuerdo, que él se fue a sentar al pie, se sentó junto al tronco de un árbol y se quedó en silencio escuchando los sonidos, siendo el principal sonido que se escuchaba el murmullo o el arrullo del viento cruzando las ramas y las hojas de ese árbol. Si usted ha experimentado eso, que es una maravillosa experiencia, sea dicho de paso, usted sabe que eso inspira paz, inspira tranquilidad y nos permite reflexionar acerca de lo que está ocurriendo. Y
Y efectivamente Arnoldo hizo eso, atendió ese consejo y Dios le habló en esa ocasión. No hay nada mágico aquí, por favor, no vaya a pensar que le estoy dando una receta, simplemente es, yo creo que el principio aquí, más allá de un árbol o más allá del viento, es apartarnos del bullicio diario en el que vivimos, apartarnos y buscar el rostro del Señor, y el que busca el rostro del Señor lo va a encontrar. No está de más, usted podría ir a un bosque y estarse en paz, y yo casi que le garantizo que en esta vida moderna va a ser muy difícil dejar su teléfono celular, así que le animo a que lo deje apagado en un lugar lejos y que usted pueda meterse si va a hacer esto. Pero este ejercicio también funciona cuando usted va al mar, el sonido de las olas, el sonido del agua, el viento, o puede subir una montaña, o simplemente puede quedarse en su casa reflexionando y buscando el rostro del Señor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay una gran diferencia entre meditar en la ley del Señor diariamente y con un esfuerzo a profundidad y digámoslo así, realmente apartarnos, desconectarnos un rato de nuestras rutinas diarias. Y hay otro resultado cuando nosotros, a partir de la información negativa que recibimos, nos preocupamos. Yo creo que más claro no se puede. ¿De dónde se está alimentando? Hay personas que en la mañana lo primero que hacen, en lugar de orar, en lugar de buscar del Señor, lo primero que hacen es ver su teléfono, ver los reportes, se encienden el radio, escuchan el reporte de cuántos heridos, muertos, robos y destrucción, el tema de la corrupción en la política, etcétera, etcétera, y ya empiezan mal el día. Probablemente se enteran de los chismes de la farándula, del mundo del espectáculo, y eso, en lugar de alimentar su espíritu y su alma, lo que hace es contaminarlo. ¿De dónde obtienen las raíces de su vida el alimento diario? Eso podríamos poner como primer punto. Segundo punto, este pasaje de Salmos 1 tiene un pasaje paralelo en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Yo quiero pedirle que me acompañe a Jeremías 17, versículos 7 y 8. Y aquí vamos a hablar, entonces, nosotros si fuéramos árboles del Señor, ¿tenemos la elección de preocuparnos o tenemos la elección de meditar en el Señor? Tenemos dos opciones. Y cada una de las opciones tiene un resultado diferente. Ya los expliqué. Y ahora, si nosotros seguimos con ese ejercicio de ser árboles, por favor, vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Bendito el varón que confía en Jehová, bendita la mujer que confía en el Señor y cuya confianza es Jehová. Mire, aquí hay dos situaciones, no solo el verbo confiar, una conjugación del verbo confiar, sino también está, el sustantivo confianza. ¿Y por qué es bendito esa persona, ese hombre o mujer que confía y que pone su confianza en el Señor? Es bendito porque será, versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mire qué cosa tan linda, qué hermosa esa promesa. No solo podremos afrontar la dificultad, la escasez que se manifiesta alrededor de nosotros. Disculpe, tengo un poquito de alergia. Y no solamente podrá enfrentar las crisis de una manera diferente, no solo podrá enfrentar la adversidad de una manera diferente, sino que contará con el favor del Señor, contará con su presencia. Y aquí vamos al segundo paso, o sea, si vamos a nosotros a ser árboles sanos, plantados junto a corrientes de agua, debemos primero de meditar en la palabra del Señor, pero número 2, debemos depositar nuestra confianza absoluta en el Dios Todopoderoso. Mire qué interesante estas dos lecciones que podríamos sacar de los árboles. Por favor, les digo
pidiendo su licencia, su permiso para extender esta imagen literaria, si nosotros somos esos árboles. Y estoy tomando esa licencia literaria de lo que Dios ha puesto en su palabra. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, ni se va a enterar cuando venga la sequía. Y cuando pienso en esto de confianza y confiar, necesariamente tenemos que ir al versículo, a la definición de fe. Si usted me acompaña, ya sabe que me refiero al libro, a la escritura de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, una escritura que ya todos debiéramos de tener en la punta de la lengua a estas alturas. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros como cristianos, como discípulos del Señor Jesús, como creyentes, pero me gusta más la palabra discípulo, nosotros debemos esperar en el Señor, debemos confiar, debemos depositar nuestra absoluta fe en Él, en su palabra, en sus promesas, en sus estatutos y en sus mandamientos. ¿Lo hace usted? ¿O somos selectivos en lo que creemos y no creemos de la palabra de Dios? Eso es muy importante y es muy peligroso también. Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Confiamos plena y absolutamente en el Señor? Porque si es así, mire, no es que yo sea negacionista en cuanto a los temas de la enfermedad del COVID, pero sí tenemos que tener la certeza y la confianza de que nuestro Dios es mayor que las circunstancias que estamos viviendo, que esa sequía que nos está rodeando, ese verano. Podemos enfermarnos y aún así seguir con la absoluta confianza de que el Señor nos va a guardar nuestra vida, la vida de nuestros hijos, de nuestra esposa, nuestro esposo, de todos aquellos que están cerca de nosotros. Y si el Señor decide llevarse a uno de estos árboles del bosque, es porque lo lleva hacia la patria celestial. Esa más bien debiera de ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación debiera de ser proclamar la bondad de un Dios bueno, de un Dios fiel. Nuestra preocupación debiera de ser de que la gente que cae enferma y no aquellos que están sanos, se hagan este tipo de preguntas acerca de la eternidad, se hagan estas preguntas que son realmente las relevantes. Entonces, paso número 1, debemos meditar. Paso número 2, debemos de tener confianza. Si vamos a hacer árboles frondosos, si vamos a hacer árboles fructíferos, si vamos a hacer árboles fuertes, debemos nosotros meditar en el Señor, en su palabra. Debemos de tener confianza en el Señor y en su palabra. Y esto nos lleva a otro pasaje muy interesante. Por favor, acompáñeme a Primero de Crónicas, capítulo 16. Primero de Crónicas, capítulo 16, versículo 31 al 36. Aquí es la época de David, este salmo de David, y ellos están celebrando que el arca del pacto está siendo llevada a su lugar. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios. Primero de Crónicas 16, 31 al 36. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Resuena el mar y su plenitud. Se recuerda que le hablaba de la reflexión o de meditar en la palabra de Dios a la orilla del mar. Mire, esto es bíblico. Dios, toda su creación, los salmos y la palabra de Dios nos habla que toda la creación habla de la gloria de Dios. Y cuando usted ve los amaneceres, cuando usted ve los atardeceres, cuando usted ve a un colibrí buscando su alimento en el jardín de su casa, todo eso nos habla de la gloria de nuestro buen Dios. Y por supuesto, cuando usted está a la orilla del mar y ve un amanecer, un atardecer y el sonido de las olas, todo eso nos debe de llevar a tener de alguna manera intimidad con la palabra de Dios, con sus estatutos, con sus promesas. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Resuena el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces, versículo 33, entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno,
porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó al Señor. Hermanos, si nosotros vamos a meditar en el Señor y en su palabra, si nosotros vamos a tener confianza en el Señor y en su palabra, en sus promesas, nosotros debemos cantar, alabar y adorar al Señor y a su palabra. Espero que usted me esté siguiendo. Mire qué extraordinaria la conclusión que podemos llegar. Si nosotros hacemos y hay un paso más que tenemos que tener en este proceso, nosotros vamos a hacer árboles saludables, fructíferos, vamos a poder generar sombra para el refugio del sol, vamos a poder generar madera, vamos a poder alimentar a la gente con el fruto que produzcamos, con el buen fruto que produzcamos. Podemos producir mal fruto y buen fruto. La decisión es nuestra. Dios nos quiere dar los recursos, Dios nos quiere alimentar, Dios nos quiere proveer para bendecir a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Entonces, mire, este pasaje de Primero de Crónicas nos habla que debemos cantar, que debemos celebrar. ¿Qué tipo de música está escuchando usted? ¿Qué tipo de cánticos y alabanzas salen de su boca? Estamos con el firme propósito en nuestra iglesia local de retomar los servicios en forma virtual y presencial, y uno de los puntos centrales por los que estamos trabajando es que podamos restituir la alabanza, la congregacional, no solo poner el grupo de alabanza ahí a que toque y que nos entretenga, no. La idea es que nosotros nos involucremos, que nosotros participemos, y yo le animo a que esté pendiente de nuestras noticias, prontamente les vamos a dar ese anuncio. Y finalmente, vámonos a Salmos 96, y con esto yo quiero amarrar lo que podríamos seguir hablando. Mire, ahorita que estuve preparando material encontré bastantes escrituras y uno se va a sorprender todo lo que habla la Biblia acerca de los árboles. Salmo 96, versículos del 11 al 13. Salmo es un salmo también maravilloso, lo deberíamos de leer todo, pero a causa del tiempo no, pero le dejo la inquietud. Y también, por favor, lea Primero de Crónicas 16, todo el capítulo es un cántico de alabanza y adoración al Señor, muy bueno. Amén. Salmo 96, 11 dice, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. Mire qué cosa tan linda. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Esta escritura nos deja dos cosas. Primero, como árboles del Señor, debemos regocijarnos. No solo debemos meditar en Él, no solo debemos de ver confianza en Él, no solo tenemos que cantar y alabarlo, sino tenemos que regocijarnos en Él. Por favor, hermanos, debemos regocijarnos en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Vuelvo a preguntar, ¿de dónde estaba usted alimentándose? ¿De las buenas palabras, de las buenas promesas de nuestro Dios, o de los noticieros, periódicos, reportes negativos? Y fíjese que no es que yo quiera tener como que pensamiento positivo o cerrar los ojos a la realidad que estamos viviendo. No. Nuestra prioridad debe ser centrar nuestra atención, centrar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu en el Señor Dios Todopoderoso. Mientras nosotros meditamos en Él, confiamos en Él, nosotros cantamos y alabamos en Él, son sus atributos, es su carácter, son sus promesas, lo que continuamente vamos a estar recordando, confesando y declarando.
Y todo eso nos debe de llevar a regocijarnos de gozo, claro, porque le servimos al único y verdadero Dios, porque nuestro Dios es fuerte, porque Él no está cansado, su pie no resbala, Él no se adormece. Él es Dios fuerte, Él sigue estando sentado en un trono de gloria, en un trono de autoridad. En este día yo quiero decirles, debemos tener regocijo todos los días. No podemos levantarnos en la mañana así de depre, de bajón, preocupados, mal encarados, malhumorados, con el ceño fruncido. No, debemos nosotros recordar quién es nuestro Señor. Y la palabra de Dios tiene ese propósito, nos recuerda continuamente quién es Él, cuáles son sus promesas, y esto nos lleva al último punto que le quiero dar. No solo nos lleva a todo lo anterior, nos lleva a rebosar de gozo, de alegría, de contentamiento, sino nos da esperanza. Mire cómo termina el versículo 13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará el mundo con justicia. Uno de los anhelos más grandes del ser humano, del corazón del ser humano, es la justicia. Y usted cuando yo hablo de eso, usted puede pensar rápidamente toda la injusticia que vemos alrededor de nosotros. Dentro de la casa, fuera de la casa, en la política, en la economía, en todos lados hay injusticia. Y el corazón humano anhela la justicia y la pureza, anhela lo bueno que Dios tiene para él. Y este versículo nos recuerda de que Él viene y va a juzgar con justicia. Lo va a juzgar a usted, me va a juzgar a mí y va a juzgar a toda la humanidad, porque Él es un juez justo, Él es un juez correcto. Preparémonos, pueblo, preparémonos para lo que viene. Meditemos en su palabra todos los días, pero es una meditación profunda, seria, formal. No nos preocupemos, porque eso nos va a llevar a tener confianza, a confiar en el Señor, a que nuestra fe sea madura, para que nuestra fe sea fuerte. Y eso nos debe de llevar a cantar, celebrar, dar alabanza, gloria, adoración a nuestro Señor. ¿Y eso qué va a producir? Va a producir gozo, va a producir contentamiento en nuestro corazón. Vamos a andar con una sonrisa en nuestro rostro. Y eso también, ¿cómo lo va a sellar? Vamos a sellar todo eso con esperanza. Mire, fe es esperanza también. Amigo, si usted nunca ha depositado su confianza en Jesús el Mesías, en Jesús el Salvador, hoy es un buen día para que usted experimente y usted se apropie de todas estas promesas. Usted sin Jesucristo no es capaz de salvarse. Usted sin Jesucristo no tiene capacidad de tener gozo, de tener paz. En este día yo quiero desafiar sus convicciones, quiero desafiar sus argumentos, quiero desafiar o retar las razones por las que usted ha pospuesto el tomar una decisión a favor de Cristo, a favor de sus promesas. Jesús vino para que tuviéramos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Tiene usted vida abundante? Si no la tiene, es porque le hace falta a Jesucristo a su vida. Yo quiero orar y quiero cerrar este día y por favor le pido que me acompañe. Señor, en este día queremos rendir nuestras vidas a ti. Sabemos que somos pecadores, sabemos que somos frágiles. Señor, sabemos que somos árboles secos, sin hojas, sin frutos, raquíticos, sin ti. Por favor, Padre Santo, perdona nuestros pecados, perdona nuestras transgresiones, perdona nuestra duda y nuestra rebeldía, y que eso nos lleve, Señor, trasplántanos del lugar árido donde estamos sembrados, trasplántanos y colócanos junto a corrientes de aguas frescas, a ese río de aguas vivas, Señor, y que podamos fructificar y que podamos llevar gloria y honra a tu nombre por medio de los frutos buenos y abundantes que podamos producir. En el nombre de Jesús, Señor, te pido por las personas que están viendo este video y escuchando mis palabras. Te pido, Señor, que ellos rindan sus vidas a Jesucristo, el Mesías prometido. En el nombre de Jesús, te alabamos, te glorificamos. Señor, queremos confiar en ti. Queremos estar sentados junto a aguas, corrientes de aguas frescas que nos traigan vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero bendecirle y agradecerle su atención. Suscríbase
y apache la campanita de las notificaciones. Amén.